Profesor, su micrófono está Profesor, apagado. está muteado. Sí, profesor, su micrófono está apagado. No se le escucha nada, profe. Sí, profe, está hablando, pero su micrófono está Ya, apagado, listo. profe. Ya, profe, buenos días. Buenos Ahora días, sí, profe. ya está, buenos días. Bien, decía que hoy Días, vamos profe. a trabajar el tema que va a complementar ya la parte final de lo que es el derecho de familia. Vamos a hablar sobre la tutela y la curatela, ¿ya? Vamos a trabajar ambos temas que son complementarios al tema de la patria potestad. Ya, una observación antes de empezar, ya, ya es la tercera vez que le voy a anunciar que la tarea la presentamos solamente los días miércoles de 5 a 9, ya, como la mayoría lo ha hecho. Yo ya revisé las tareas, sé quién ha cumplido, quién no ha cumplido, y eso tiene que tener un orden, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algunos, no voy a mencionar los nombres, obviamente, que siguen presentando la tarea antes del día miércoles o muy temprano, antes de las 5, o incluso hay un alumno que me ha mandado la tarea a las 11 de la noche de ayer. Entonces, esas tareas ya no las revisamos, ya es como si no lo hubieses mandado. Ya no vamos a estar avisando la hora porque como eso está grabado, ya el alumno sabe claramente la indicación, ¿ya? La tarea solo miércoles de 5 a 9. No son tareas como las que se dejan a nivel presencial, solamente son tareas de concepto, ¿ya? Tareas muy complementarias sobre el tema, pues, que estamos tratando, ¿ya? Bueno, ya sabemos que durante la clase, cuando yo lo indique, levanten la mano, así en orden, por favor, y pueden participar. Vamos dando algún puntaje adicional y al final eso va a ser básico para su promedio. Pero también antes de empezar la clase, sabemos que evaluamos la prueba oral de todas las semanas. Al final, todos ustedes, al final del bimestre, por redundancia, van a tener una nota de examen oral, ¿ya? Así que el alumno que yo indique o alumna prende su micro, saluda y se somete a la pregunta que vamos a realizar, ¿ya? En caso no lo Está haga, bien. indica de que el alumno está evidentemente evadiendo la pregunta, ¿ya? Y su nota obviamente sería 0, ¿ya? A ver, la semana pasada hemos estudiado el tema relacionado con la patria potestad, ¿no? Hemos hablado sobre cuándo acaba, cuándo se suspende, quiénes la ejercen, pero previamente habíamos estudiado lo relacionado con la teoría del derecho familiar, o sea, lo que es el parentesco, ¿no? Ya ustedes dominan entonces cuáles son las formas de parentesco, porque eso inclusive lo vamos a utilizar hoy día cuando hagamos la diferencia entre la tutela y la curatela, ¿ya? A ver, entonces, vamos a empezar. Ahí estamos mostrando, para que ustedes sepan, el registro de evaluación y las notas que vamos colocando a medida que vamos preguntando, ¿ya? A ver, Sebastián Alonso Aquije. Sebastián Alonso Aquije. Prende tu micro, por favor. Aquije Peña. Aquije Peña. Ya, no entras al proceso, entonces se asume. En caso no tengas audio, escríbelo, ¿ya? Para visualizarlo y saber cuál es tu problema técnico, ¿ya? Muy bien. A ver, Matthew, Fabricio, ¿quién es? Yo, profesor. Matthew, Fabricio, a ver, que tu audio esté bien. Magán es, ¿no? Calderón, ¿sí? Sí, profesor. Profe. Magán Calderón. A ver, la semana pasada habíamos, vamos a preguntar la primera parte, ¿ya? Habíamos explicado qué cosa era el parentesco. ¿Podría definir qué es parentesco? Matthew, Fabricio, Magán, Calderón. Es la unión ¿Qué es de parentesco, hijo? profe, es la unión de una familia, no sé. Profe. Es la unión Ya, de una familia. gracias. A ver, Almanza. Sí, A ver, hijo, sí, bueno, bien, profesor. ¿qué es parentesco?
Parentesco es el vínculo o la conexión de la familia. Es un vínculo que relaciona y une a la familia. Muy bien. ¿Cuántos tipos de parentesco se conocen según la norma legal, el Código Civil? Tres, profesor. 3 tipos de parentesco. Muy bien. Ya, a ver, señala los cuáles son. Solamente menciónalos. El consanguíneo, Muy bien. el de por afinidad y el civil. Ya, consanguinidad, afinidad y civil. Si tú ves en otro libro, de otro colegio o algún libro de educación cívica y te ponen parentesco espiritual, ya eso lo tienes que tachar, ya, porque ese parentesco no existe, ya. Existe como, digamos, norma consuetudinaria, ¿no? Norma sacramental, pero no lo es del punto de vista de un proceso, ¿ya? Está bien. Apaga tu micro, gracias. Muy bien. Perfecto. A ver, Alejandro. Buenos días, profesor. Muy bien, tú eres Macahuachi, ¿no? Sí, profesor. Macahuachi Cano. A ver, dime, ¿qué significa parentesco por consanguinidad? ¿Cómo se define el parentesco consanguíneo? El parentesco con sanguinidad es cuando el parentesco entre dos personas salen mismas generaciones de un mismo tronco. Ya, se genera una descendencia común, ¿verdad? O en todo caso se parte de un mismo tronco. Ya sabes que el tronco es el ascendiente Es común la que hay ascensión entre contra los los parientes. parientes. Ya, a ver, ¿hasta qué grado se cuenta el parentesco en el Perú? ¿Cuál es el grado máximo de parentesco que se considera en nuestro país? ¿Qué es lo máximo que se puede Entre tener también, ¿no? En generaciones. vida. Eh, eh, no puede ser. Por ejemplo, tus padres son parientes en línea recta, ¿verdad? En línea Sí, recta profesor. de ¿qué grado? De grado Primero, ¿no es de cierto? segundo, primero. Ya. No, el segundo grado serían tus abuelos, Mis ¿no? abuelos Porque son sí. los padres de tus padres. Ahora, tu bisabuelo sería ¿qué grado? El segundo. Tercer grado, ¿no? Ah, Son bisabuelos. Ay, le escuché bisabuelos, abuelos. claro. Y tatarabuelo sería ¿qué grado? El cuarto. Cuarto grado. ¿Ya está? Ya, más o menos. A ver, ¿quién es Fabricio Alexandro? O Valdivia, ¿no? Buenos días, Valdivia profesor. García. Buenos días. Buenos días, hijo. A ver, una pregunta así concreta. Ya. ¿Y si la consanguinidad genera un parentesco debido a la descendencia o a la presencia de un tronco común, cómo se genera el parentesco por afinidad? ¿Sería en caso de adopción o algo así? Por adopción. Ajá. No, la adopción, hijo, es el parentesco civil, ¿ya? Yo te pregunto el parentesco por afinidad. Por ejemplo, si tú tienes una hermana y tu hermana se ha casado, ¿no? El esposo viene a ser tu cuñado, ¿no es cierto? Ya existe un parentesco entre los cuñados. ¿Y a quién ha producido ese parentesco? Una institución que se llama el matrimonio, ¿ya? Muy bien, pero te Ok. faltó, ¿ah? La respuesta tiene que ser en one, directa, ¿ya? No hay mucho que pensar porque no estamos usando la memoria, estamos usando el concepto que tú has aprendido. A ver, Danilo Jeremy. Sí, buenos días. Danilo Jeremy Romero, ¿no? Sí, A profesor. ver, tú has levantado la mano, significa que dominas el tema. A ver, el parentesco civil, ¿cómo se produce? Se produce entre el adoptante y el adoptado y la familia Ya, consanguínea. el adoptante con el adoptado, ¿no es cierto? Sí, Pero profesor. también podríamos definirlo así para ampliar ese parentesco, es entre el adoptado con el adoptante y sus demás consanguíneos, pero del Familia consanguínea. adoptante, ¿no? Sí, No del profesor. adoptado. Dile a Firulay que apague su micro, ¿ya? Ahora, evidentemente, esta regla relacionada pues con el parentesco civil, vamos a hacer algunas preguntitas. ¿Te acuerdas cuál es la edad mínima para adoptar?
Hay una edad mínima para adoptar. 25, profesor. 25 años. 25, muy bien. Y también hay edad máxima, ¿no? Es 52. 17. ¿Cuánto? 52. 52. Claro, eso es lo que define. Hay un ministerio que se encarga de regular el proceso, la solicitud, la evaluación de los casos de adopción en el Perú, que se llama el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Porque se asume que el niño o el adolescente que se va a adoptar es parte de la población vulnerable, o sea, tiene un abandono moral o un abandono material, ¿ya? Muy bien. A ver, está bien, perfecto. A ver, Gonzalo Mendoza es, creo. Gonzalo Matías Uribe, perdón, a ver. Sí, Uribe, profe. buenos días. Buenos días, profe. A ver, una pregunta, hijo. ¿Tienes primos? Sí, Ya, ¿tus primos son tus parientes o no? sí. Ya, ¿y qué tipo de parentesco tienes con los primos? Mm, No soy mucho de familia. Ya, No, no has no me estado en esa junto. clase. Ya, no hay problema. A ver, Jorge Romero. Jorge Fabio. Buenos días. Buenos días, hijo. Buenos días. Ya, despierta, ¿ya? A ver, una pregunta. Igual que la pregunta que le hice a tu amigo Uribe, si tú tienes primos, son tus parientes consanguíneos, ¿verdad? Sí, Ya, ¿qué línea tienes con ellos? ¿Es una línea recta o es una línea colateral? recta. Línea recta, o sea, significa que los primos son descendientes. No es así, ¿verdad? Todos los que son primos, los que son hermanos, los que son tíos, los que son sobrinos, Es están línea bajo una línea colateral. colateral. ¿Ya? Me acabó de Línea profe, yo recta, solo línea no sabía. recta sería si tú tienes abuelos, tienes padres, porque son descendientes comunes, ¿verdad? Muy bien, muy bien. A Ya, ver, profe. Romero, ya, perfecto, pero te faltó, ¿ya? ¿Ya está? ¿Ya Ya. aterrizaste? ¿Sí? ¿Ya Ya. despertaste? Ya, Sí. muy bien. A ver, ¿dónde está Román? Presente, profesor, y buenos días. Muy bien. A ver, Román, una pregunta de una lógica jurídica. A ver, vamos a ver cómo vas en una lógica jurídica. ¿Qué pasaría si todos tus tatarabuelos viviesen? ¿Ya cuántos tatarabuelos tendrías? Imagínate que todos están vivos. ¿Cuántos tatarabuelos, dices tú? Tengo Ya. 4. Pero en realidad, si tú razonas, y te lo va a dejar de tarea, ¿no? Van a ser 16, ¿no es cierto? Porque tienes que pensar. Claro. Tienes Sí. 4 abuelos, cada abuelo tuvo sus padres, o sea, son 8 bisabuelos, y cada bisabuelo tuvo sus padres, 8 por 2, 16. Ya, a ver, si hubieran tatarabuelos, ¿cuántos serían? 32. 32. A ver, seguimos. Tras tatarabuelos serían 64. 24. O sea, va en una progresión ascendente. Por geométrica, generación. ¿no? Generaciones, y vas a llegar pues hasta el imperio, ¿no? O de repente Sí. llegas a otro continente, ¿no? Obviamente, dependiendo del origen, digamos, antropológico, ¿no? De la antropología del peruano. A ver, ya está bien. Ahora, tú mismo, a ver, Román, ahora ya entramos a preguntar sobre el tema que fue nuestro motivo de la semana anterior. La patria potestad, ¿no es cierto? Hay dos tipos de hijos que vinculan la patria potestad, que son los matrimoniales y los extramatrimoniales, ¿verdad? A ver, ¿en qué casos se acaba la patria potestad? ¿En qué casos? Cuando el hijo tiene 18 años y Ya. cuando el padre muere o Pero o también el joven se acaba, ya se hijo, casa. también se acaba sin necesidad de cumplir Sí. 18 años. Por ejemplo, se Sí, acaba a por los eso dije. 16.
cuando ya tiene 18 años. Pero también se puede acabar a los 16. Si es que a los 16 contrae ¿qué? Matrimonio. Matrimonio, ¿verdad? O saca un título, digamos, de un técnico, un título de carácter técnico, oficial, digamos, que lo capacita para el trabajo, ¿no? Esa es una de las posibilidades también. Y obviamente, si la patria potestad se termina, hay una parte donde se menciona la extensión de la obligación alimentaria. O sea, que los padres todavía tienen la obligación de seguir sosteniendo. ¿Cuáles son esos motivos? Cuando el niño, cuando el joven ¿Ya? le va bien en los estudios, Ya, tiene éxito, ya, muy bien. tiene la otra? éxito, y la otra, La otra es cuando hay una situación muy grave, pues, ¿no? Por ejemplo, puede ser el caso que el hijo tenga 25 años, sufre un accidente, se había roto un queda brazo, con una discapacidad un absoluta, brazo, ¿no? algo. Ya, muy bien. Sí, claro. Perfecto, ¿ah? Están bien, la mayoría, algunos no son sinceros, no repasan, pues ya es cuestión de cada uno, ¿no? A ver, vamos a compartir nuestra pantalla, ¿ya? Para empezar con el tema del día de hoy, ¿ya? A ver, ahí tenemos la primera parte del tema, que es mencionar lo referente, pues, ¿no? A la tutela, ¿ya? La semana pasada habíamos estudiado lo que era la patria potestad. Ahora vamos a entender qué es la tutela, ¿no? Cómo procede, de qué manera se aplica y finalmente cuándo termina, cuándo cesa, o sea, cuándo también acaba la función de tutor y también quienes están impedidos para ejercer dicho cargo, ¿no? A ver, según el esquema, ya saben, muchachitos, tienen que hacer siempre un pequeño resumen, ¿ya? Ya, si no alcanzas, tienes la clase grabada, que ya las estamos mandando, ¿no es cierto? Para que puedas ensimismarte en el tema, ¿ya? A ver, la tutela viene a ser la institución supletoria de amparo. Yo sé que esa palabrita no la entiendes, supletoria. Supletoria significa que va a ser suplente, o sea, va a reemplazar. En este caso, la tutela sustituye a la patria potestad. O sea, a falta de padres van a haber tutores. Esa es la lógica que sigue la ley, ¿no es cierto? Un menor de edad nunca va a tener el desamparo moral o material. Bueno, eso dice la ley. Y por eso, si no hay patria potestad, tiene que haber tutela, ¿no? Inclusive, si es un menor de edad que ha cometido actos nominalmente como delitos, ¿no? Está también sometido a la tutela. Cuando tú, por ejemplo, escuchas hablar de maranguita, ¿no? De maranguita significa que hay adolescentes en centros de readaptación. Eso también es una forma de tutela. Por eso el Código Civil dice bien claro, ¿no? Es la institución supletoria de amparo, ¿ya? ¿Por qué le llaman supletoria? Porque justamente va a reemplazar a la patria potestad, ¿no? Y dice, por la cual, a ver, el tutor se encarga, se dice tutora, no se dice padre, ¿ya? Se dice tutor, se va a encargar, Romero, tu micrófono, interrumpe. Se va a encargar de la persona, del pupilo, o sea, va a administrar su vida, lo va a representar, ¿no? Lo va a educar, lo va a orientar en su desarrollo como niño y adolescente y también se va a encargar de administrar sus bienes, ¿no? Esa persona se le llama tutor. En la patria potestad, el vínculo era padres con hijos, ¿me dejo entender? En la tutela, el vínculo va a ser tutor con pupilo, ¿ya? Sepan siempre esa diferencia. Bueno, ¿cuándo se define la tutela? ¿Por qué razones se define una tutela? Primero, cuando los padres obviamente han fallecido, ¿verdad? O sea, si los padres tienen una ausencia ya, vamos a llamar corporal, existencial, evidentemente se requiere que los niños y adolescentes tengan un tutor. Ahora, claro, si solamente falleció la madre, entonces el padre tiene, ¿no? Aún la patria potestad. Si es el que fallece el padre, es la madre la que tiene la patria potestad. Pero si ambos están fallecidos, como es el caso que a veces ocurre, por ejemplo, ustedes a veces ven que hay un delito que se llama feminicidio, ¿no? O sea, el marido, el padre asesina a la madre y los hijos quedan desamparados. La madre está muerta, el
la pareja está en prisión, obviamente a esos niños hay que darles una tutela, ¿no es cierto? Una tutela que ahora vamos a ver cómo se determina, ¿ya? La otra razón por la cual hay tutela es cuando los padres están ausentes, ¿no? Bueno, la palabra ausente no se refiere necesariamente al aspecto físico, ¿no? Porque tú sabes que la ausencia es una declaración que se establece cuando una persona ha desaparecido, ¿no? Una persona desaparece por lo menos 2 años y no hay noticias sobre su paradero. Si esa persona ha desaparecido 2 años y no se conoce su paradero, entonces el juez declara la ausencia civil de la persona, ¿está bien? En ese caso también se va a nombrar a un tutor, ¿no? Y también hay tutela por razones tanto existenciales, por razones materiales y por razones económicas también, ¿no? Hay casos en que, por ejemplo, los padres entregan al hijo a una institución benéfica del Estado, que puede ser pues un puericultorio, puede ser un orfelinato, donde evidentemente esos niños van a estar sometidos pues a una posible adopción. O sea, de tutela pasamos a adopción, ¿verdad? Que ya es una figura diferente. Porque el tutor no necesariamente va a ser pariente del pupilo, no necesariamente, pero en la adopción sí. Si yo adopto a un niño, ese niño va a ser mi hijo civil y ya tengo un vínculo legal con ese niño, ¿ya? Bueno, entonces ya sabemos 3 razones, escuchen bien, que luego cuando ya dejemos de compartir pantalla lo vamos a volver a preguntar. 3 razones por las cuales se establece la tutela: muerte de los padres, ausencia judicial de los padres o por razones de tipo moral, de tipo económico, ¿verdad? Evidentemente. Hay un caso que justo anoche, no sé si ustedes, bueno, pueden ir a YouTube y ahí está en los noticieros, pasaron un informe en ATV, creo que fue Canal 9, sobre una señora que es alcohólica, ¿ya? Una señora que es alcohólica y en el barrio todos estaban en contra de ella porque maltrataba no solamente a su hija de 9 años, ¿no? La maltrataba moral y físicamente, sino que a su hijo, que apenas tiene 3 meses, lo agredía físicamente, a tal punto que los vecinos han ido, pues, y han ingresado a la vivienda y han salvado de una posible muerte al bebé, y han llamado a la policía y la señora ha sido detenida, va a ser procesada, porque eso evidentemente es un delito muy grave. Entonces, muchos dicen, la tutela la tienen que hacer los abuelos, ¿no? Pero evidentemente eso es lo que corresponde por ley, pero si los abuelos también tienen razones económicas, razones morales o materiales para no ser los tutores, evidentemente pueden cambiar el régimen de tutor, ¿no? Puede ser otra persona que por ahí el juez puede designar, ¿no? A ver, hay 4 tipos de tutela, ¿ya? Está por un lado, cuidado, las tutelas que están definidas ahí en la diapositiva son secuenciales, ¿no? O sea, si una no existe, reemplaza a la que sigue, ¿ya? Está por un lado la tutela testamentaria, así se llama, testamentaria. Luego viene la tutela legítima, ¿no? Luego viene la tutela dativa y luego viene la tutela estatal, ¿no? Vamos a ver en qué se van a diferenciar. La testamentaria significa que los padres han definido que el tutor va a estar dentro, pues, de la esfera familiar o de la esfera de sus allegados, ¿no? Y para eso han definido un testamento. O sea, a través de un testamento ellos señalan quién será el tutor. Eso evidentemente el juez lo va a tener que validar porque es la voluntad, es la última voluntad de los padres, ¿no? Los padres han determinado que el tutor debe ser uno de sus hermanos, uno de sus allegados, ¿no? Previa evaluación que haga el juez, ¿no? Ahora, si la persona muere, los padres mueren, ¿no? Hay niños, hay hijos menores, y no ha dejado testamento, entonces va a establecerse la tutela legítima. ¿Por qué se le llama tutela legítima? Porque evidentemente el juez, a falta de testamento, va a escoger al pariente más cercano, ¿ya? A ver, una pregunta, ¿quién sería el pariente más cercano? El hermano del padre. Claro, pero el más cercano por edad, la mayor probabilidad es que sean los abuelos, ¿no? Sí, los abuelos son los que están más cercanos por línea recta, ¿no? Ahora, evidentemente, si los abuelos tienen incapacidad,
ahí serían los hermanos, ¿no? Hermanos, Pero siempre y cuando los hermanos sean mayores de edad, pues porque imagínate, si el niño tiene 6 y el hermano tiene 9, el de 9 no va a ser tutor del niño de 6, pues, ¿sí? Tiene que ser mayor de 18 años. Si hay un hermano mayor de edad, a él le corresponde ejercer la tutela legítima, ¿ya? Bueno, ahora, si no hay tutela legítima, habrá tutela dativa. ¿Por qué se llama tutela dativa? Porque ahí ya no interviene la, digamos, la sentencia del juez. Lo que el juez hace solamente es ratificar, solamente es darle el visto bueno, confirmar lo que va a señalar el Consejo de Familia. ¿Qué es el Consejo de Familia? Bueno, el Consejo de Familia es la reunión de los familiares más cercanos al menor, ¿ya? O sea, es la reunión, por ejemplo, de los tíos, ¿no? De los primos, de los hermanos. Entre ellos van a elegir quién será el tutor. Y una vez que se lo proponen al juez, el juez automáticamente hará valer la voluntad del consejo, ¿ya? Y la última es la que les estaba hablando al comienzo, ¿no? Se llama la tutela estatal. ¿Por qué se llama tutela estatal? Obviamente porque la ejerce alguna entidad del Estado, o sea, una entidad pública, ¿no es cierto? Generalmente esa tutela el Estado la aplica a los menores que están en abandono tanto moral y material. Entonces, yo voy a hacer una pregunta social, ¿ya? Y por favor, en orden, el alumno que tiene la forma de interpretar, a ver, prende su micro y me responde, ¿ya? A ver, el gran problema del Perú es, por ejemplo, el trabajo infantil, ¿no? Bueno, ustedes tienen la suerte de que tienen aún padres que siguen velando por ustedes, que les están dando educación, les están dando sostenimiento, alimentos, ¿verdad? Pero ahora con la crisis, ¿no? Estamos viendo que hay mucho abandono del menor, ¿no? Y sobre todo está la explotación infantil, ¿no? Hace poco un programa pasó un informe sobre los niños topos, ¿no? En el Cusco, ¿no? O sea, eran niños de 10 años, 12 años que ya son trabajadores de las minas, ¿no? Y evidentemente el salario para ellos es un plato de comida, es menos del salario mínimo, es una explotación, pues, evidentemente que hacen algunas empresas que son, bueno, de carácter ilegal, pues, evidentemente, ¿no? Ya, una pregunta. ¿Cuál es el papel del Estado frente a un menor que está en abandono? Ustedes algún día, si tienen, bueno, es bien difícil que eso lo hagan, pero si ustedes hacen un recorrido de madrugada por el centro de Lima, ¿no? Por el Damero de Pizarro, van a encontrar en la Plaza San Martín, que es una de las más conocidas, niños que están durmiendo sobre el césped, ¿no? Que se acurrucan en las bancas, ¿no? En los mismos portales ahí se cubren con cartones, los cartones se mueven, no es el frío, son ellos que están justamente titiritando de frío, ¿no? Se supone que el Estado, ¿qué tendría que hacer ahí? Tendría que asumir, evidentemente, la tutela. Para eso hay los puericultorios, ¿no? Están los orfelinatos, ¿no? Hay un puericultorio que es el más conocido en el Perú y el más grande, que se llama el puericultorio Pérez Araníbar, ¿no? Ahí en la Avenida del Ejército, evidentemente, hay cerca de 4.000, 5.000 jovencitos que se preparan incluso para, ¿no? Para el trabajo, el Estado les da esa formación, ¿no? Evidentemente, que los padres no han podido darle, ¿no? Una vez hubo un muchacho que era imitador, que participó en ese programa Yo Soy, ¿no? Y imitaba, creo, a Andrés Calamaro. Él estuvo criado por el Estado y agradeció al puericultorio la formación musical que él había tenido. O sea, el Estado supuestamente tiene esa función. Y también la rehabilitación del menor. Tú sabes que en el Perú la delincuencia juvenil y la delincuencia infantil ha aumentado. Ahora uno se entera que una banda de niños de 12 años asaltaron a un taxista, desvalijaron un auto, ¿no? O de repente están cogoteando en la parada, están en el centro de la ciudad, ¿no? El niño pirañita, o de repente tenemos el niño sicario. Creo que el mejor ejemplo fue este chico que le decían Gringacho, ¿se acuerdan, no? Era un sicario de apenas 12 años, bueno, ahora ya tiene ya más de 25, ya ha regresado a prisión, ¿no? Se supone que esas personas, si cometen un supuestamente delito, legalmente no lo es, porque lo que ellos cometen solo son faltas, ¿no? Solo se consideran faltas.
El otro día, el día sábado fue, sí, la policía y el ejército entraron a un local donde estaban celebrándose un quinceañero, un cumpleaños, ¿no? Un tono con licores y donde el 80% de los asistentes eran menores de edad. Evidentemente, los adultos fueron llevados a la comisaría, ¿no? Y van a tener que pasar por un proceso penal porque han infringido la ley de inmovilización. Pero el menor de edad no. Simplemente a los padres se les llama la atención y se les entrega bajo su custodia, ¿no? Pero evidentemente sí, la situación es muy grave, entonces el Estado tiene ya que tomar cartas en el asunto y el Poder Judicial tiene un lugar que se llama Centro de Rehabilitación Juvenil, donde los jóvenes a partir de los 14 años pueden ya ser rehabilitados, pero no es un penal, ¿eh? Es lo que acá llamamos comúnmente maranguita, ¿no? Pero al final todos sabemos que eso en realidad no es una solución, porque al final pues salen más prontuariados, ¿no? Evidentemente. Bueno, ahora sí, empezamos. ¿Cuándo se acaba la tutela? A ver, ahí tenemos los 4 casos más importantes. Primero, por la muerte del menor. Obviamente, si el pupilo muere, la tutela se acabó. Eso es evidente, ¿verdad? Claro. Pero también se acaba cuando el menor ha cumplido 18 años, ¿ya? O sea, el pupilo ya deja de ser menor, ya es un ciudadano, ¿no? Va a ejercer la ciudadanía y evidentemente ya no puede seguir aplicándose la tutela, ¿ya? Tampoco existe la obligación del tutor de darle sostenimiento. O sea, me explico. Si yo, por ejemplo, tengo a mi pupilo, bueno, que ya no lo es, y tiene 21 años, y él me hace un juicio para que yo le pague la universidad, para que le pague el alquiler de la casa donde vive, porque he sido su tutor, eso no procede, ¿ya? Por más que él tenga éxito en su vida, por más que esté estudiando con buenas notas, no tengo la obligación de darle alimentos. Solamente se puede dar alimentos hasta los 28 años cuando se trata de padres, ¿no? Padres a hijos, ahí sí funciona, pero cuando se habla del que fue tutor con el que fue su pupilo, ahí no funciona el mecanismo de los alimentos extendidos, ¿ya? La otra sería por cesar, ahí tiene que estar separado, por cesar la incapacidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el menor de edad contrae matrimonio, ¿no? Mi pupilo o mi pupila se casó a los 16 años, o mi pupilo sacó un título de experto, por ejemplo, en mecánica, ¿no? En 6 meses estudió esa carrera, ya automáticamente se acaba la tutela. Y también cuando el menor regresa a la patria potestad. A ver, Román, ¿qué significa que el menor regrese a la patria potestad? Creo que cuando los padres lo vuelven a aceptar. Claro, más que aceptar, cuando los padres recuperan, ¿no es cierto?, el ejercicio de la patria potestad. Puede ser, por ejemplo, que ya pagaron la obligación alimentaria o de repente ya salieron de prisión, ¿no? Inclusive ustedes han visto que hay un penal especialmente para mujeres, ¿no? La cárcel de mujeres que está acá en Chorrillos City, ¿no? El penal de Santa Mónica, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se permite, por norma, se permite que si la madre tiene, o la interna, la reclusa, tiene un hijo muy pequeño, hasta los 3 años, puede convivir con ella en el recinto penitenciario, ¿no? Imagínate, si tiene un hijo pues, de 2 meses y le han sentenciado, no puede abandonar al hijo en su etapa de neonato, ¿no? Tiene que darle el pecho, darle el alimento, ¿no? Tiene que cambiarlo, tiene que sostenerlo, entonces evidentemente eso permite que, pero no es que el niño diga de grande yo estuve en el penal, no, sino que simplemente lo que se hace es darle el derecho de maternidad, ¿no? Que es muy importante. A ver, ¿qué atribuciones tiene el tutor? O sea, en este caso, a la hora que desempeña su cargo, ¿qué atribuciones se le reconoce al tutor? ¿Ya? Primero tiene que alimentar y educar al menor. Es lógico, pues, ¿no? Tiene que orientar su persona, tiene que orientar los actos que el menor desarrolle, ¿verdad? Y también darle la comida, darle la vivienda, darle, en este caso, la educación, la sanidad, todas las necesidades fundamentales, satisfacerlas al menor, ¿no? La otra es representar al menor, o sea, lo que hacían los padres lo hará el tutor, ¿no? Lo va a representar al menor en los actos que éste vaya a desarrollar. Por ejemplo, en el colegio, ¿no? A veces en el cuaderno de control te ponen, ¿no?
señor tal, el papá del alumno tal, pero también te pueden poner señor tutor, ¿no? El tutor es la persona que lo va a representar al menor, tal como lo hacían los padres anteriormente, ¿no? También el tutor se encarga de administrar los bienes del menor, ¿ya? O sea, ¿qué significa eso? Que si el menor, por ejemplo, tiene una herencia, si el menor tiene un patrimonio, algunas propiedades, evidentemente esos bienes el menor no los puede manejar, ¿no? No los puede usufructuar, los tiene que administrar el tutor. Por eso que el tutor tiene que rendir cuentas, ¿no? Ya sea el consejo de familia o cuando el juez se lo solicita, ¿ya? A ver, cuando el cargo de tutor cesa, ¿no? Cesa significa que culmina, que termina. A ver, primero, cesa por muerte del tutor. Obvio, pues si el tutor se muere, ya no ejerce el cargo, es evidente, ¿no? La otra sería cuando el tutor renuncia, ¿ya? El tutor puede renunciar. Por ejemplo, renunciar implica que el tutor ya puede tener, la ley dice a partir de 4 hijos, ¿no? Si yo tengo ya 4 hijos o 5 hijos o 6 hijos, puedo renunciar al cargo de tutor porque la carga familiar para mí ya sería evidentemente mucho mayor. O sea, obviamente la ley prefiere el amparo al hijo y luego ya viene el amparo al que no es tu hijo, ¿no? Que en este caso sería la tutela. También cesa cuando el tutor está quebrado, ¿no? Esto justamente tiene mucho que ver con lo que está pasando en la actualidad en la economía del país. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta, ¿ya? A ver, Macahuachi, antes levantaste la mano y sé que me vas a responder esto. A ver, Alejandro, Macahuachi. Ah, profesor. Ya, una pregunta, hijo. ¿Cómo está? A ver, tú que ya más o menos lees periódico, ves la realidad, o de repente ya lo has visto en vivo y en directo, ¿cómo está la situación económica del país en este instante? Estaba en una crisis, profesor, porque la gente comía del día, o sea, lo que trabajaba del día, ¿Ya? de eso comían, pero ahora que estamos en cuarentena no podemos porque como ellos no Claro, trabajan, o sea, hay una crisis de empleo, hay una crisis de hay crisis de ingresos, empleo, ¿no? Hay una profesor. crisis económica, muy bien. Yo también enseño economía, algún día les voy a enseñar en tercer año, cuarto año economía. Y justamente la crisis económica ha hecho que muchos empresarios, ¿no? Que tenían sus negocios así, su restaurante, su barbería, ¿no? Esos negocios ya están nuevamente funcionando. Tú has visto que desde ayer, ¿no? Ayer, 1 de julio, ya los negocios han empezado a abrir. Ya puedes ir a comer a un chifa, claro, con cierto límite. Ya puedes ir a una pollería, no solamente delivery, sino también puedes ya ir a comer al lugar, pero muy lujoso, ¿no? Puedes hacer las actividades económicas, pero hay muchos, ¿verdad?, que han quebrado. ¿Qué significa, a ver, Alejandro, decir que está quebrado? Profesor, ¿Qué significa decir que está quebrado? o sea que Está en bancarrota. ¿cómo puedo decir? Una bancarrota, ya, muy bien. A Falta- ver, ya, falta Alejandro, dinero. está bien tu participación. A ver, ¿quién es Gregory Benny Cosco? Rebata. Profesor. A ver, ahí está, para ver ahí está el de lentes, ¿no? Muy bien. Tú siempre participas. A ver, ¿qué significa estar quebrado? Estar en un momento económicamente donde no puedes comprar y No hay Se le fue los ¿no? ingresos. Claro, por ejemplo, mira, imagínate que tú, Gregory te llama, ¿no? Tú has tenido tu restaurante cerrado 3 meses, ¿no? En esos 3 meses no has vendido ni un solo plato de comida. Evidentemente has tenido que seguir pagando a los trabajadores, en caso no hayas tenido ese acuerdo, has tenido que seguir pagando local y ahorita estás endeudado, ¿no? No has tenido ahorros, te has gastado los ahorros, estás endeudado hasta el cuello. Obviamente no vas a poder mantener a un pupilo. Claro, si tienes un pupilo, pues imagínate, si a los hijos no te va a alcanzar para mantenerlos, más grave será no tener para darle a tus pupilos, ¿no? ¿Sí o no? Esa es una razón de la quiebra, ¿no? También, ya hijo, apaga tu micro, gracias. Pero también cesa cuando no ha sido ratificado. O sea, ¿qué significa que no ha sido ratificado? Que el juez no le ha dado, pues, la opción de seguir siendo tutor. Por lo general, la ratificación se hace cada 2 años, ¿no?
Cada 2 años se ve, se evalúa cómo ha trabajado el tutor y el juez decidirá si continúa o no en el cargo, ¿no? Y también se le puede remover. Así como se suspende la patria potestad, también el tutor puede ser removido, o sea, se le puede quitar el cargo, por ejemplo, cuando maltrata al menor, ahí está, puede ser un caso, cuando hay acoso sexual, por ejemplo, sobre un menor, o de repente cuando lo explota en el trabajo infantil, una serie de factores que harían que el tutor deje el cargo, ¿no? A ver, y para terminar con esto de la tutela, ahí dice, no pueden ser tutores, ¿no? O sea, ¿quiénes no pueden ejercer el cargo de tutor? Jamás de los jamases el juez les puede dar el derecho de ser tutor. A ver, primero, no pueden ser tutores los menores de edad. Bueno, es lógico, pues, porque un menor de edad es incapaz jurídicamente. Un incapaz no va a ser tutor de otro incapaz, pues no es evidente. La otra es los sujetos a curatela, ¿ya? En un ratito vamos a explicar qué es la curatela, pero les adelanto algo. Por ejemplo, una persona que tiene 30 años, ahí está, pero es adicto a las drogas, ¿no? Una persona que está interdicta, que tiene ciertas adicciones, evidentemente no puede ejercer el cargo de tutor. ¿Quiénes más no pueden ser tutores? Los deudores y acreedores del menor, ¿ya? O sea, en este caso, las personas que tienen alguna deuda con el menor o sus, digamos, parientes consanguíneos, o en su defecto, a él también le deben, ¿no? Hay un compromiso ahí financiero. Deja de jugar con tu liga, Uribe, de tal manera que eso va a representar, evidentemente, un mecanismo para desarrollar, pues, no ser el tutor, ¿no? Los condenados, ¿no? O sea, quienes han estado en la cárcel por lo menos 2 años, ya están libres, ellos no pueden ser tutores porque se supone que han cometido un delito grave, ¿no? Los enemigos del menor también, evidentemente, están sometidos a esa restricción. Y también estarían los quebrados, los que les había mencionado, pues, ¿no? Personas que están bajo la opción, ¿no? A ver, vamos ahora a la segunda parte. Ahí está bien clarito, dice la curatela, ¿ya? Acá sí, por favor, van a preguntar porque esto es un poquito complicado, ¿ya, muchachos? ¿Ya? Lo que yo quiero es que ustedes pregunten. A mí la parte memorística no es el juego, ¿ya? Ya los que me conocen, algunos exalumnos que de repente han sido tus hermanos, saben que me gusta más que el alumno participe, ¿ya? Bueno, dice ahí bien claro, la curatela es la tutela, ¿ya? Es la misma tutela, pero de adultos incapaces ante la ley, ¿ya? O sea, cuando una persona ya cumplió 18 años, ¿no? O ya tiene más de 18 años, y el Consejo de Familia se ha reunido, o alguna tercera persona interesada en el bienestar de ese adulto, considera que tiene una incapacidad jurídica, una incapacidad civil, entonces evidentemente se va a nombrar un curador, ¿ya? El curador es lo que hacía el tutor con el menor, solo que el curador ahora lo que va a hacer es cuidar al mayor de edad. Profesor, pero ¿cómo va a cuidar a un mayor de edad si se supone que ya el adulto se vale por sí mismo? Es que no necesariamente es así. Hay personas que tienen, claro, que tienen una incapacidad que vamos a ir definiendo en ese cuadrito, ¿no? A ver, veamos. ¿Quiénes se van a someter a curatela, no? A ver, Los que ya son mayores de edad. Están bajo interdicción civil, o sea, mayores de edad. Román, cuando yo te diga prendes tu micro, no ahorita, ya, por favor. Cuando están bajo la interdicción civil, o sea, han presentado una solicitud para que alguien vea por sus bienes y también por su persona, ¿no? Por su desarrollo individual. A ver, ¿quiénes se someten a la curatela? Primero, los que están privados de discernimiento. ¿Qué significa privados de discernimiento? O sea, personas que están pues bajo una insanidad mental, ¿no? O sea, discernir significa darse cuenta de manera razonable y de manera razonada de los actos que realizamos. O sea, vamos a distinguir lo que es bueno de lo que no es malo. Tenemos que hacer lo que es bueno y no hacer lo que es malo. Eso se llama discernir. Y si la persona evidentemente no se da cuenta de los actos que realiza, que para nosotros pueden ser considerados malos, significa que esa persona está privada de su discernimiento. Normalmente pueden ser considerados ahí
las personas que tienen esta alteración mental que se llama la esquizofrenia, ¿no? Los esquizoides, ¿no es cierto? Están también ahí los paranoicos. No sé si ustedes recuerdan lo que pasó ya hace 3, 4 años atrás, cuando un tipo obsesionado con una señorita que no le hacía caso, esperó que la señorita suba al ómnibus, ¿no? Y en el pleno ómnibus, el tipo se acercó y le echó gasolina, ¿no? Y le prendió fuego. Es más, el ómnibus se quemó, la señorita también, ¿no? Tuvo que ser auxiliada y estuvo sufriendo más de un mes en cuidados intensivos. Finalmente la chica murió, el tipo hoy está en prisión. Ya lo han sentenciado a 35 años porque es un homicidio agravado. El tipo dice, solamente le quería dar una lección, ¿no? Como no me hacía caso, quería hacerle sentir que yo la quería y por eso la quemé. Esa persona evidentemente está en una situación de insanidad mental extrema, ¿no? O de repente lo que ocurrió ya años atrás, ustedes de repente no se acuerdan porque son muy pequeños, con un tipo que entró con su enamorada a un hotel y como la chica de repente hizo algo X, ¿no? Él agarró y salió a corretearla completamente desnudo, ¿no? Y es más, la jaló, la arrastró por el local del hotel, ¿no? Y la sometió a maltrato físico, ¿no? El tipo ha sido sentenciado a 12 años de prisión, creo que le han dado, y han apelado la sentencia porque consideran que ese señor no debe estar en un penal, sino en un centro de salud mental. Porque en Ayacucho creo que le han hecho un examen psiquiátrico y tiene esquizofrenia agravada. O sea, cuando una persona tiene una salud mental muy deteriorada, no se va a un penal, lo llevan pues ¿no? a un manicomio, pues a un centro de salud mental, ¿ya? ¿Quiénes más están sometidos a la curatela? Están los sordomudos, ¿no? Obviamente los ciegos sordos y los ciegomudos, ¿no? Porque estas personas evidentemente están privadas de los sentidos, o sea, no se pueden expresar. Aunque ahora con la tecnología ya existen audífonos especiales para sordos. Los sordomudos, ¿cómo se expresan? A través ¿no? de la señal, de los gestos, ¿no? Se mimetizan una serie de razones, pero de todas maneras ellos están sometidos a una curatela. También están ahí los retardados mentales, ¿no? O mentaros, como también se le llama, pero en realidad es un retardo mental. ¿Qué significa decir retardo mental? ¿Alguien sabe? Es como, personas es que no hablan muy mayor, bien pero... A de... ver, en orden, quien está hablando, identifícate, por favor, hijo. José Gracias, Román, profesor. José Gracias. Román. Román, a ver, Román, ¿qué significa? Cuando es una persona mayor, ¿ya? Pero su comportamiento no es de una persona mayor, es de una persona menor. O sea, se comporta como un niño. Ya, o sea, la actitud, vamos a llamar cognitiva, no corresponde a la edad que tiene, ¿no? O sea, Claro. porque tiene 40 años y tú le dices dibuja un círculo y te hace un triángulo, ¿no? O una serie de cosas, o sea, tiene un retardo, un coeficiente de inteligencia muy retardado, ¿no? Un coeficiente de inteligencia que, bueno, evidentemente es menor que 95, ya es una situación que se estudia mucho en la psicología clínica, ¿no? También están sometidos a la curatela los que tengan deterioro mental. A ver, ¿qué significa decir deterioro mental? No es lo mismo tener insanidad mental, tener retardo mental, que tener deterioro mental. A ver, Pedro profesor, es Guamán, cuando... prende tu micro. Sí, profesor, buenos Allá, días. ya te vi ya. Sí, gracias, profe. Una pregunta, ¿sabes lo que significa deterioro mental? Deterioro mental, profe, que ya está mal la cabeza, ya está como medio loco, profesor. ¿Algo así? No, no digas que es medio loco. La palabra loco no es un término Ah, ya. Está adecuado insano, para profesor. calificar a una Insano, persona. Está profesor. bien. Insano. No, no es tampoco insano. no se Deterioro acuerda de las mental, cosas. No se acuerda de las claro, cosas. claro, ya no tiene conciencia de lo que está realizando. Pero eso generalmente ocurre cuando existe, Naomi, tu micro. Apaga tu micro, Naomi. Eso existe generalmente cuando hay una edad muy avanzada. Por eso se le llama seniles, ¿no? A las personas que tienen este tipo de anomalía mental. Mira, ¿alguien sabe quién es el peruano más conocido en el mundo? El que hace como una... Vizcarra. El de Vizcarra, Pentatlón. no sea malo.
He preguntado quién Garcilaso es de la el Vega. peruano que desde hace, inclusive quiso ser presidente alguna vez también. Yo. Vargas Llosa. ¿Ah? ¿Alguien sabe quién es la Vargas persona Llosa, que profe. es la más Garcilaso de la conocida a Vega. nivel, ¿no? Esa persona es Vargas Mario Llosa, Vargas Llosa. profe. Mario Vargas Llosa. A ver, Eso lo dije, profe. ya está bien, Pedro, ya te escuché, pero deja tu micro prendido que te voy a seguir preguntando. Mario Vargas Llosa es el premio Nobel ¿de qué? Uy. De literatura. De escritor. Imagínate, ese premio Nobel así nomás no lo gana cualquiera. Lo ha ganado Gabriel García Márquez, ¿no? Lo ha ganado Pablo Neruda, imagínate la gente, ¿no? La gentita brava de la literatura. Y lo ha ganado Gregory. Después te voy a preguntar, deja de levantar la mano, ya, por favor. Deja de levantar la mano. Entonces, Mario Vargas Llosa tiene actualmente 84 años de edad, ¿no? Y el otro día vi una entrevista que le hicieron en España y tiene una lucidez tremenda. Mucha gente a los 84 años ya se murió. Mucha gente a los 84 años ya se olvida hasta de ir al baño normalmente, ¿no? Tiene que usar pañales, una serie de cosas. Pero él tiene una situación de estabilidad emotiva muy grande, ¿no? Llegan incluso, hay un líder político que se llama Luis Bedoya Reyes, que tiene ya 101 años y sigue vivo y con una lucidez tremenda, ¿no? Eso refleja el por qué a veces no siempre la ancianidad está vinculada al deterioro mental. Hay un mal que le llaman el mal de Alzheimer, ¿no? Donde la persona pierde las facultades, ¿no? Mentales, de deterioro propiamente, se van a manifestar. También están ahí los malos gestores, ¿no? ¿A quiénes se llaman malos gestores? O sea, a los que han quebrado, que por ejemplo tienen una empresa, un negocio donde evidentemente pues no hay una buena gerencia, un buen manejo. Entonces, si esa persona está quebrada, cuando le den al adulto para administrar sus bienes, también lo puede hacer quebrar, ¿no es cierto? Por ese motivo hay esa opción. A ver, Pedro Guamán, nuevamente, ¿ya? Última pregunta que te hago. Luego dice ahí ebrios habituales. ¿A quiénes se llaman ebrios habituales? A los alcoholizados que a veces una vez al mes, profesor. Que claro, toman cerveza, claro, alcohol, no es ¿eso? lo mismo, como quien dice vulgarmente, pegarse una bomba, emborracharse porque es su cumpleaños solamente un día al año, dice, ¿no? Una vez al año no hace daño, pero una persona que toma de manera permanente, ¿no? Y no Ya, puede eso ya es vivir daño, sin ¿no? el alcohol, ¿no? Evidentemente tenemos pues ahí grandes problemas, deterioran su calidad, pierden su fortuna. Mira, el año pasado murió un cantante muy famoso, un mexicano, José José, muy famoso, ¿no? ¿Sí o no? Ese cantante tuvo un problema de adicción al alcohol, ¿no? Es más, perdió mucha fortuna porque cada vez que él cobraba un dinero se iba a un barrio popular a alcoholizarse, consumía drogas, ¿no? Hay muchos casos de artistas famosos que cayeron en la ebriedad y al volverse pues alcohólicos, ¿no? Han perdido todos sus bienes porque el alcoholismo los llama a seguir consumiendo. Maradona. A ver, perfecto. A ver, Jeremy, Danilo, prende tu micro. Sí, profesor. Dime, luego abajo dice toxicómanos. ¿Sabes a quiénes se llaman toxicómanos? Jeremy. Tierra llamando a Jeremy. ¿Estás ahí? ¿A los que consumen drogas? Ah, claro, muy bien, pero cuidado, hay que tener mucho tino a la hora de decir la palabra droga, porque el término droga para nosotros Es también de significa, medicina. pues, estupefacientes, pero en términos generales, las farmacias, por ejemplo, en otros países se llaman droguería. Droguería. O sea, Claro. consumen ¿No? Tú vas a sustancias Miraflores, hay una farmacia que dice drug store, o sea, tienda de drogas. La gente ni cuenta se da lo que dice en inglés. Pero imagínate que en tu barrio pongan pues tienda de drogas, imagínate, van a ir otro tipo de consumidores, ¿no? Acá hablamos de las drogas que son alucinógenas, ¿no? De las drogas que se consideran estupefacientes, ¿no? O sea, por ejemplo, la cocaína, el cloro, ¿no? El clorhidrato, la pasta básica, la marihuana para fines recreativos, ¿no? El opio, ¿no? El éxtasis, ¿no? Ahora hay drogas sintéticas como el popper, ¿no? O sea, tanto que se ve hoy y que reflejan, pues, evidentemente, que la persona que es toxicómana
va a tener que dilapidar y perder todas sus propiedades, ¿no? Ahí llega a ese extremo, inclusive. A ver, Pedro Guamán, hoy día ha sido el alumno que mejor respuesta ha dado. Muy rápido. A ver, Pedro, última profesor. pregunta, ahora sí, ¿ya? Si la respondes, te pongo Oh, 20. profesor, ¿por qué? A ver, ¿estás Ya, ahí? ya, profe, sí. Ya, a ver, papá, dime. Sí. La última dice los pródigos, ¿no? ¿Sabes a quiénes se llaman pródigos? Pródigo. No, profe. Ahí sí volaste, ¿no? Ya es un término técnico. Ya ves, ustedes me vacilan como salón porque son rápidos, pero hay algunas cositas que por su edad todavía no pueden aprender. ¿Es el que Pero malgasta su tiempo, estamos acá. profesor? Perdón, hijo, dime. Creo. ¿Cómo ¿Es el dijiste? que No te malgasta su escuché. tiempo, profesor, creo? El que Personas malgasta que su tiempo, profesor, que creo. malgastan su tiempo. Podría ser en algunos casos, ¿No? pero más que malgastar su ¿Su tiempo, patrimonio, profe? malgastan su ¿El que derrocha patrimonio. dinero? Derrochan su Ah, ya dinero, vi. lo Más o menos, dilapidan. algo por ahí, profe. Me estaba Claro, acordando. tú sabes que Como la cuando hay algunas tendencias a un vicio, se habla de patías, ¿no? Por ejemplo, están los compradores compulsivos, ¿no? O sea, son personas que ya su ropero Ven una está parte y lo lleno de compran. ropa, ¿no? Y siguen comprando ropa porque están enviciados en ir al mall, ¿no? En ir al centro comercial. Esas personas se endeudan, tienen tarjeta de créditos que no pueden pagar, o sea, financieramente están quebrados. Pero también hay otra situación que es mucho más grave y que, bueno, felizmente ahora no están funcionando. Los famosos tragamonedas, ¿no? Los que van a los casinos, a los tragamonedas, son personas que, bueno, algunos van a jugar por diversión, otros van a jugar por necesidad, ¿no? Hay señoras que llevan el dinero del agua. Por adicción. ¿No? Claro, y creen que con el dinero del agua van a sacar para pagar también el alquiler de la casa, el colegio saca oliveros, ¿no? Y al final se quedan sin agua y sin colegio. Entonces, eso se llama ludopatía, ¿no? La ludopatía también es una adicción donde la persona tiene que estar administrada por alguien, ¿no? Ese curador se va a encargar de decirle al ludópata, no malgastes tu dinero porque ahora tu dinero yo lo voy a administrar, ¿no es cierto? Son personas que inclusive hasta pueden judicialmente estar quebrados, ¿no? Bueno, ¿quiénes pueden ser curadores? O sea, ¿a quiénes el juez les va a dar el derecho de administrar los bienes de los incapaces? Primero, el cónyuge no separado judicialmente. O sea, si yo, por ejemplo, soy ludópata, ¿no? Ya he perdido todos mis bienes, mi esposa, me dejo entender, tranquilamente puede asumir el cargo de curadora, ¿no? Va a ser curadora porque va a encargarse de judicialmente administrar mis ingresos, ¿no? Las propiedades que tenga, para no perderlas. ¿Quiénes más pueden ser curadores? Si no está casado, serían los padres, ¿no? Obviamente. Mis padres pueden ejercer la curatela. Profesor, ¿no sería patria potestad? No, porque ya son adultos, ¿no? Ya tienes 40 años, pues no vas a pedir patria potestad a esa edad. Pero si a los 40 años tienes ebriedad, eres consumidor de estupefacientes, encima estás quebrado y encima tienes vicios, evidentemente ahí sí los padres pueden ejercer la curatela, ¿ya? ¿Quiénes más? Los descendientes, ¿no? Cuando se dice descendiente se refiere pues a los hijos, ¿no? Un hijo puede asumir la curatela de su padre o de su madre, no hay ningún problema. Los abuelos, si es que viven aún, aunque es más difícil, porque si tú tienes 50 años, tener abuelos a esa edad es casi imposible, ¿no? Los hermanos también pueden ser curadores, no hay ningún problema, ¿ya? Y la curatela, ya para terminar, tiene 4 sentidos, ¿no? Está por un lado la curatela testamentaria, también está, igualito que la tutela, está la curatela legítima, ¿no? Está la curatela dativa y también está la curatela estatal. Testamentaria cuando a través de un testamento se define pues quién será el curador. Legítima cuando el juez prefiere al pariente más cercano para que sea el curador del incapaz. Dativa cuando lo señala el Consejo de Familia. Y estatal cuando la realizan entidades públicas sobre personas que tienen incapacidad. Por ejemplo, un penal, una cárcel es una forma de curatela. ¿Cuál es el objetivo del Estado cuando te manda a la cárcel por un delito cometido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que te mueras o te rehabilites? Reformarte. Claro, o sea, recomponerte, ¿no? Se supone, hay mucha gente que ha salido de prisión, hay mucha gente que ha estado en la cárcel y que ahora está haciendo una vida
común, ¿no? Ya se han rehabilitado, no han vuelto a cometer, aunque son poquitos, ¿no? Pero ya se han rehabilitado. Si hubiera existido pena de muerte, se habrían rehabilitado en el infierno o en el cielo. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Bueno, ya, y finalmente ahí tenemos un cuadrito, ¿ya? Donde le voy a poner 20 en el oral, le voy a poner al que me lo explica. Primero lo voy a leer, pero eso sí, si me prende micrófonos así en mancha, no acepto la respuesta, ¿ya? Primero se levanta la mano en orden, primero voy a leerlo, ¿ya? A ver, empezamos. El curador dice del incapaz que tiene hijos menores, ¿no? Puede ser también tutor. A ver, ¿quién me interpreta? Ah, ya está, Almanza. A ver, vamos a ver si Almanza logra explicarlo. Sí, Prende tu micro, maestro, papá. esa frase quiere decir que el curador del mayor de edad Un adulto, ¿ya? que tiene hijos, o sea, también puede ser tutor de menores también. De los hijos que tenga el incapaz, ¿no es cierto? Por Claro, ejemplo, si es un ludópata de 40 años que tiene un hijo de 15, ¿no? Imagínate, ese hijo de 15 ya está por acabar el colegio y a veces lo sacan del colegio porque no pagó la pensión. No es porque el papá no tenga dinero, sino que se lo ha gastado en el juego, ¿no? Entonces, en ese caso, el curador no solamente va a administrar el dinero del incapaz, sino que también va a administrar la vida, la educación del menor de edad, ¿no es cierto? Muy bien, hijo, te felicito, ya, no hay problema, te pongo 20, ya, perfecto. A ver, muchachos, vamos ahora sí a encontrarnos, ya, y por favor, vamos a lanzar algunas preguntitas antes de pasar a la práctica calificada y dejarle su tarea, ¿ya? A ver, según lo que hemos hablado, a ver, juntemos los 3 temas que hemos visto en estas 2 clases, ¿no? La semana pasada que vimos, la patria potestad, ¿no es cierto? Hoy hemos visto las instituciones supletorias que son la tutela y la curatela. Dime, Almanza, ¿alguna pregunta? no, maestro, se me olvidó bajar la mano. Ya, a ver. Ya, cuando levante la mano es porque quieren hacer alguna consulta. Nunca se las voy a negar, por favor, ¿ya? Pero no levanten innecesariamente, ¿ya, muchachos? A ver, Pedro Guamán, habla. Dame la Profesor, consulta. ¿la práctica lo vamos a hacer en KISS o va a dar una práctica escrita? O sea, Lo lo vamos a vamos a escribir hacer nosotros. así nomás. Método ¿Oral, oral o...? Oral. Claro, vamos, no, Ah, ya. no, Gracias, ya profe. después vamos a explicar. Vamos a hacer la práctica del libro, ¿ya? Ah, ya. Ya, esa es otra cosa. Ya después vamos a hacer unos Gracias, jueguitos ahí profe. que estamos preparando. Estamos haciendo la montaña rusa del derecho, ¿ya? Ya van a ver mis juegos que voy a preparar, no hay problema, ¿ya? Vamos a hacer el gusanito de la familia también, ¿ya? Vamos a introducir varias reformas a la educación. Muy bien. A ver, Marilia Rocha, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay? Dame la diferencia concreta entre la tutela y la curatela. Ah, ya. A ver, entonces. Ya, que la tutela es una institución suplementaria de amparo, por lo ¿Ya? cual el tutor se encarga de la persona y del pupilo de sus bienes. Entonces, la curatela es la tutela de adultos incapaces ante la ley. Muy bien. O sea, la tutela y la curatela se parecen mucho porque no es ejercida por los padres inicialmente, ¿verdad? Porque los padres son los que hacen la patria Exacto. potestad. Pero los padres sí pueden ser curadores, ¿no? Cuando se trata de un adulto, ¿no? Que está Sí. pues en un vicio, ¿no? Tiene algún problema mental, un deterioro, una serie de cosas, ¿está bien? La tutela es al menor de edad, mientras que la curatela es al adulto mayor de edad, ¿ya? No hay ningún problema ahí. A ver, entonces vamos ahora a compartir nuestra pantalla, ¿ya? Nos vamos a la práctica, ¿correcto? A ver, ahí tenemos la práctica tutela y curatela. Voy a hacer algunas, ¿ah? Otras quedan para ustedes, ¿ya? Así vamos a trabajar. A ver, pregunta 1. Vamos a ver cuál es la frase que permite completar adecuadamente, ¿ya, muchachos? Dice, es la institución familiar destinada a la protección. Ah, si me dicen menores, ¿de qué me están hablando? Tutela o curatela, habla. Tutela. Oye, Franco, este salón está interesante, ¿ya? Está mejor que lo de cuarto, que lo de quinto, ya. La tutela, ya, pones ahí, la tutela.
Ya saben, muchachos, que yo califico más que el examen la participación. Ya eso para ti va a ser un plus. Muy bien. Es la institución familiar destinada a la protección de los menores de edad. ¿Ya? Edad. Menores de edad. No sometidos a la patria potestad. Porque hemos dicho que la tutela reemplaza, ¿no es cierto?, a la patria potestad. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Saben qué está la Francia? Firulai, ¿puedes callarte? Calla, Firulai, por favor, ¿ya? Gracias. A ver, pregunta número 2. Dice, a ver, espérate un ratito. Es la persona convocada para cuidar al menor, el tutor. El tutor. Claro, el tutor, profesor. Bien, muchachos. Es la persona convocada para cuidar al menor de edad y el pupilo, obvio, el pupilo, es el niño o adolescente sometido a la tutela, ¿ya? Bueno, según el Código Civil, se es niño hasta los 14 años, ¿no? De los 14 años a los 18 se llaman adolescentes, ¿ya? Pero para la Declaración Universal de los Derechos del Niño, todos los menores de 18 son niños. Eso depende de la definición que tengamos legalmente, ¿no? A ver, la pregunta 3 dice, la curatela es la institución, a ver, supletoria también, supletoria, o sea, que reemplaza, ¿está bien? Supletoria destinada a la protección del mayor de edad. Del adulto, ¿no? Del incapaz. Incapacitado para ejercer sus derechos. Derecho, profesor. Un alcohólico no puede administrar sus bienes, porque si administra sus bienes se va a gastar todo en beber alcohol. En alcoholismo, claro. A ver, vamos a hacer una pregunta de relacionar. A ver, veamos, ¿ya? Clase de tutela establecida a través del testamento. Ahí está, pues. Testamentaria. Profesor, es la tutela testamentaria. Testamentaria. Mira, esta está más fácil, ¿eh? Parece esto de guerra, ¿no? ¿Se dan cuenta? No, facilito. A ver, dice, tutela impuesta y ejercida por el Estado. Obvio. Total, auditativa, profesor. Total. Profe. La tutela Es ejercida por el Estado. Cualquier persona, en el Perú no existe eso, por si acaso, pero es un concepto, se llama tutela oficiosa. ¿Ya? Porque cualquier persona puede ejercerla, en el Perú no. Solamente la ejercen personas que el juez designa, o el Consejo de Familia, ¿ya? O el Estado, en el peor de los casos. Y luego dice, tutela establecida por el Consejo de Familia. Obvio. Pues, a ver, la 6 también es fácil, ¿eh? A ver. Dice, motivo por el cual se extingue la tutela, o sea, se acaba la tutela. Obviamente. La muerte del menor. La muerte del menor. Muerte del menor. Muerte del menor. Claro. A ver, luego dice ahí, a ver, la última, ya para ordenar, características de la curatela, sería para mayores de edad. Para mayores de edad. Luego dice, derecho del tutor en los actos de la vida cotidiana, se llama representación. El tutor representa al menor. Si el director del colegio Saco Oliveros llama al tutor, es porque el tutor está representando al menor de edad, que no tiene los padres en ese momento, ¿no? Y obviamente la que queda sería característica de la tutela, sería pues suplir, reemplazar a la patria potestad. Ya saben que supletorio significa que reemplaza, que sustituye, ¿está bien? Bacán. A ver, vamos a verdadero o falso, ¿ya? Vamos a ver quién gana, los verdaderos o los falsos. A ver, la primera dice, los menores de edad se encuentran impedidos para ejercer el cargo de tutor. Obvio. Pues. Verdadero. Muy bien. Un menor de edad puede ser tutor, ¿verdad? Abajo dice, cuando una persona mayor de edad es un enfermo mental, es sometido a la curatela, obvio. Verdadero.
Porque ya no Verdadero. se da cuenta de lo que hace. Claro, muy bien. Es una persona pues que está involucrada en, ¿no? Es amigo de Anabel, ¿no? Para con Anabel. Ay, tiene pues una esquizofrenia radical, ¿no? A ver, ¿qué dice? Alimentar y representar al pupilo es un derecho y deber del curador. Habla. Falso. El tutor. Porque dice, Eso es- tutor debe ser, Eso es de la tutela. es el tutor. Si me dijeran al curado, ahí sí, ¿ya? O sea que ese es falsaza. Ya, la otra dice, la curatela dura hasta los 18 años. Falso. Para los mayores de edad. Es para los mayores de edad que no sepan manejar su dinero o su estabilidad Para los económica. Tus mayores de bienes. edad. Muy bien. Exacto. Perfecto. Pacha. A ver, vamos a la número 8, ¿ya? Dice, la tutela es la institución familiar destinada a la protección de los menores de edad. Hasta ahí está bonito. No sometidos a la patria potestad. ¿Sí? Verdadero. Verdadero. Profesor. A ver, la segunda. La curatela se aplica a las personas mayores de edad incapacitadas también. Verdadero. Verdadero. Verdadero, pues para los mayores de edad. Claro, pues. El tutor es la persona que Falso. ejerce la curatela. Verdadero. Falso, profe. Falsazo. Falso. Que hace la curatela. Falso como el amor de... Ya, a ver. La última, el curador es la persona mayor capacitada, Falso. entras o fuera de acá, no tiene nada. Falso. Falso. A ver, Tiene que ya, ser al Falso, revés. Pacha. a ver, ya, por favor, micros, ¿ya? La tutela testamentaria es impuesta por el Consejo de Familia. No, la hace el Falso. testamento. Falso. Cuando es el Consejo de Familia se llama dativa, ¿ya? La tutela legítima es establecida a través de un testamento. Falso también. Falso. Tiene que haber un testamento para que sea testamentario. Cuando una persona ejerce la tutela, se le denomina tutor. Obvio, pues. ¿no? Verdadero. Qué facilidad. La tutela estatal es aplicada a los mayores incapacitados. No, la tutela siempre. Para los menores. La pregunta 10 tú la vas completando con la diapositiva, ¿ya? ¿Te das cuenta? Ahí tenemos. Entonces vamos a ver ahora a la pregunta de, así va a venir en el examen, le voy a poner ya tipo examen de admisión. Tú sabes que el examen de admisión son preguntas objetivas, ¿ya? Pero vamos a hacer con ustedes una novedad. Vamos a tomarles un examen también con el sistema DECO, ¿ya? Los que no saben, el DECO es el sistema que se usa ahora en los exámenes de admisión. El profesor que les habla, ya saben, soy el profesor, ¿cómo me llamo? Peter Cuyán, ¿no es cierto? Bien, profesor. Quispe. Bien. El gran Piti Cuyán. Voy a hacerles un proceso como si ya ustedes fueran postulantes, porque justamente el Colegio Saco Oliveros tiene esa calidad, ¿no? Nosotros somos un colegio que fuimos los pioneros en hacer ingresar alumnos sin terminar la secundaria a la universidad. Ahora han aparecido bastantes colegios que hacen ingresar alumnos que ni saben por qué ingresaron, ¿no? En cambio, Se acá, copiaron. ¿por qué ingresamos? ¿No? Ese es el ejemplo. Así que vamos a la pregunta número 11, ¿ya? Ya, al toque nomás dice ahí. Es la institución que tiene por finalidad la protección de los menores de edad. Habla. Tutela. ¿Quién tiene facultad para nombrar el tutor? Obviamente, el padre. El padre, los padres. La madre, de los dos. Pero no hablamos del padre de la iglesia, sino del padre del tutor. Sí, profesor, pero ¿y tiempo se también el juez? domingo. ¿Cómo dices? ¿Y tiempo se también el juez? Por decir de acá, que se llama mi padre, no sé cómo se llamaba, pero la cosa es que acá en la iglesia que tengo. Claro, no, yo no hablo del padre de la iglesia, hablo del padre, del progenitor, ¿no? Allá. ¿Estamos? Padrecito Domingo. No hablo del curita, no, hablamos del padre. El padre o la madre, uno de los dos tiene la facultad para, de los 5, pues el único sería el padre. Pues. La policía no, la policía te va a meter preso, que es diferente. Ah, ya, hay una preguntita ahí, una palabrita nueva para ustedes, la pregunta 13. Expósito. Dice los expósitos, ¿no? Se llaman expósitos a los menores que están en abandono, ¿ya?
expósitos, o sea, un niño que duerme en la calle, que está en abandono material, en abandono moral, un niño El Estado. El Estado. profesor. No sé. El Estado. Estado, ¿no? Obviamente, el Estado. A ver, dice la 14, los directores de los asilos son lugares donde van los ancianos abandonados, ¿no? Hay muchos hijos que Asilados. les han dado todo y ahora que los papás están mal, no ven por ellos, ¿no? Son ancianos, a veces es muy feo llegar a esa situación. Entonces esos ancianos, para no estar desprotegidos, son llevados a un asilo, ¿ya? Ahí los directores de los asilos son curadores legítimos, en este caso de los no vas a incapaces poner los asilados. magos, ¿ah? Tampoco Profesor, mi madrina trabaja en un asilo. de los incapaces, ¿no? Por la edad que tienen, pues evidentemente las personas de la tercera edad. Ustedes han visto, no sé si vieron en la televisión, ahí en el mes de mayo, tú sabes que acá en Lima hay una plaza que se llama la Plaza de Hacho, ¿no? Que es la Plaza de Toros. Pero está vacía, pues, porque la corrida de toros es en noviembre, en diciembre. Y el alcalde de Lima, ¿cómo se llama el alcalde de Lima? Muñoz, profesor, Muñoz. No, el gringo Muñoz tuvo un acto muy loable que a todos los viejitos que estaban abandonados, ¿no? En el centro de Lima, sobre todo en el centro de la ciudad, los recogieron y los llevaron a la Plaza de Hacho, ¿no? Ahí les dieron cobija, les dieron baño, les dieron comida, les dieron vivienda, les dieron ropa, y ahora están cambiados totalmente, se han rehabilitado. Esa es una función que el Estado tiene, ¿no? Se llaman incapaces asilados. A ver, la pregunta 15 dice, no puede ser tutor. A ver. Profesor, Menor de edad. profesor. Ya, un menor de edad. Muy bien. A ver, a 16, el cargo de tutores, a ver, dice... Obligatorio. Migrante. Marginal, oneroso. Es obligatorio. Pero en algunos casos puede renunciar. Puede renunciar cuando tiene una carga familiar muy alta o está en una... Apaga tu micro, Cosco. O en todo caso está en una crisis económica también, ¿no? Papi. Bueno, a ver, la pregunta 17. ¿Pueden excluirse Luego prende la cargo de cámara. tutor? Bueno, obviamente puede... La persona mayor es avanzar. No creo que una persona a los 60 años, cuando es un anciano casi, esté cuidando a un niño o a un menor de edad, pues es evidente, ¿no? La clave sería la B, ¿ya? A ver, la pregunta número 18. El tutor representa... menor de edad, profesor, menor de edad. Bien. Menor de edad. No, que protege a los mayores de edad, habla. La curatela. Curatela, muy bien. Ya, la 20 es un regalo, ¿ah? ¿Quiénes están sujetos a curatela? Los incapaces. Los mayores de edad. Mayores de edad. Ellos son los que se van a someter a la curatela, ¿ya? O sea, ¿te das cuenta? Porque lo han captado absolutamente, ¿ya? A ver, insisto, y es la cuarta vez que lo voy a decir. Si tú mandas tu tarea, ¿ya? Un día que no sea miércoles de 5 a 9, no la voy a aceptar. Ya no voy a contestar al papá o al niño que manda, porque les contesto a veces que su tarea no será revisada, para yo ordenarme, ¿ya? Yo trabajo en varios lugares y obviamente hoy día, por ejemplo, tengo que revisar las tareas de tercero, cuarto y quinto, o sea, y de otro día, de otro lugar, para que haya un orden, ¿ya? Como hoy día se han portado bien y me han regocijado académicamente, les voy a dejar la tarea, ¿ya? Anoten ahí la tarea, por favor, para el día. ¿Ya van a presentarla? Miércoles, profesor. Ayer. De 5 a 9. A ver, hay un alumno, Dávila, dime. ¿Alguna duda? No, profe, todo correcto. Ya, apaga tu micro entonces. Ya, muy bien. Guamán, ¿alguna duda? Profesor, una pregunta, ¿le llegó mi tarea de ayer? Sí, no hay problema. Ya la revisé, por eso estoy preguntando, pues. Ya no hay problema. ¿Le llegó mi tarea? Sí, sí, todos los que, si por algo, obviamente ya el correo lo recibe, ¿no? Yo tengo las tareas, ya las he revisado, y acá siempre les muestro, aunque estamos un poquito lejos, el registro. Este es el registro virtual, ¿ya? Que nosotros lo llenamos con lo que ustedes participan, y luego ya con algunas notas adicionales vamos a sacar su promedio, ¿correcto? A ver, la tarea es la siguiente, por favor, anoten ahí.
¿Ya? Anoten. ¿Cuáles son las funciones? ¿Ya? Por favor, anoten en la tarea, bien facilita. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Familia? Consejo con S, porque es reunión de personas, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones? Alejandra, dime. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Familia? ¿Ya? Nada más, no hagan un testamento, solamente pongan ahí lo más destacado, un resumen para que también la tarea sea revisada, ya con bastante rapidez, ¿ya? Bueno, muchachos, como siempre, muchas gracias por haberme escuchado, ¿ya? Son muy buenos alumnos, espero que la clase haya sido lo suficientemente amena y todos hayan aprendido, ¿ya? Un saludo para todos, nos vemos muchachos hasta el día jueves, hasta luego. Profe. Un saludito. Ya, Cuídate, profe. muchachos. Un bravo. Cuídese.